La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. El 80% de mi tiempo estoy desarrollando discursos predicativos, pero para exorcizarlos. Es decir, quiero entender hasta dónde puede llegar el lenguaje para darle vida y cómo le doy vida a través de la imagen. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Da la impresión de que cuando más le das intención a las imágenes, más separadas están de ti y empiezan a tomar una autonomía que después tienes que ir construyéndola en la totalidad del film, ¿no? En todo el proceso de la filmación. En este episodio se habla de las imágenes cinematográficas como materia y como espectros. Alberto Gracia es un director, escritor y artista español. Es uno de los nombres más sobresalientes del llamado nuevo cine gallego, aunque se ha desmarcado del mundo rural que este suele retratar. Ha dirigido los largometrajes El Quinto Evangelio de Gaspar Hauser, La Estrella Errante y La Parra, películas estrenadas en la selección oficial del Festival de Rotterdam, donde obtuvo el premio de la crítica Fipressi por su ópera prima. Es autor del libro Microfugas, Teoría y Juego de la Profanación, un ensayo que cuestiona la representación de la realidad en el arte contemporáneo. Por otro lado, Teo Kurt es un director chileno de ascendencia española. Su cortometraje El Espino fue seleccionado en la Cinefundación del Festival de Cannes y su ópera prima, El Ocaso, se estrenó en 2011 en el Festival de Rotterdam. Kurt ha explorado de manera aguda las tensiones coloniales que conforman los cimientos de la sociedad chilena y ha explorado las cualidades plásticas de la imagen para hacer visible la fabricación misma de las películas. Su segundo largometraje, Blanco en Blanco, recibió el premio a Mejor Dirección y el premio de la crítica Fipressi en la sección Horizonti del Festival de Venecia. Alberto y Teo se reúnen para hablar de la necesidad de suscitar con sus películas reflexiones sobre la manipulación de las imágenes. ¿Qué pasa, Teo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alberto? ¿Cómo va todo? Bien, estás en veranito, ¿eh? Todo moreno. Mírame a mí que estoy con flickers, así con una luz... Sí, ya te veo. Triposa. Tengo una luz triposa. Vampiresco. Una luz vampiresca tengo. Me acordé mucho de ti cuando me invitaron a estas charlas porque, en cierto sentido, yo creo que tu cinematografía o tu trabajo es bastante similar. El tuyo y el de muchos cineastas, ¿no? O sea, yo creo que al principio intentamos conocer bien la naturaleza de la imagen cinematográfica y entonces hacemos cosas pues más atávicas, ¿no? Pues más relacionadas con la memoria, con la muerte, ¿no? Con esas cosas tan graves, tan pesadas como son, bueno, las sensaciones que nos da la imagen cinematográfica. Y me acordé mucho de ti, sobre todo de los primeros cortos, ¿no? Y quería yo preguntarte, Teo, porque claro, tus cortos tienen una técnica muy curiosa de elaboración que no es fácil que no es fácil que todo el mundo conozca, ¿no? Que quería que me hablaras un poco de ella. Sé que está hecha con arena y con una especie de animación stop motion, pero no sé, me gustaría que comentaras algo de eso. Yo creo que a partir de ahí podemos empezar a hablar. Episodio 3. Las imágenes errantes. Bueno, hay dos cortometrajes. Primero fue El Espino, que también introduzco elementos de animación al comienzo. Es un cortito de 1 minuto, ¿no? Que es una especie de preludio, ¿no? Matérico, abstracto de lo que va a hablar un poco el film, ¿no? Pequeño resumen, si podemos decirlo así, de sensaciones de mundos matéricos. Claro, y es una técnica, bueno, la típica técnica arcaica del cuadro por cuadro, ¿no? Trabajando con arena, ¿no? Junto con un primo mío, Andrés Bustamante, que es el artista plástico que desarrolla la técnica, y yo, bueno, junto con él trabajamos y vamos dirigiendo cómo se va construyendo el film, ¿no? A raíz de esta técnica, que es una técnica que lleva un trabajo muy exhaustivo y de mucha precisión, ¿no? Porque es una cucharita de café o de té, estas mínimas, ¿no? Donde cuadro a cuadro vamos tapando, ¿no? Sobre la propia materia, ¿no? Entonces, una especie de trabajo del olvido constantemente, ¿no? Porque todas esas imágenes terminan quedando grabadas en una cámara de fotos, ¿no? Que sacamos una fotografía, ¿no? Y pasamos justamente ese material a tirarlo para entrar a otro plano, ¿no? O sea, el plano se construye
secuencialmente sobre la misma materia, ¿no? Entonces hay una cosa de tapar, ¿no? De tapar capas, ¿no? Lo que va quedando atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, vais tapando capas y las las vais borrando al mismo tiempo. ¿Es el mismo soporte o vais cambiando de soporte? No, es el mismo soporte, cada El mismo plano, cada soporte. secuencia, ¿no? Cada Ok. plano se construye un escenario, ¿no? Y desde ahí vamos trabajando con los personajes de arena, en este caso, o de tierra, de color, de harina, de carbón triturado, de piedras, no sé, un poco todo lo que teníamos alrededor. Ambas películas se hicieron en el campo de mi familia, entonces todos los materiales que habían ahí era una especie de recolección infantil, ¿no? Como cuando un niño va recogiendo cosas, ¿no? Las piezas de involucrar en el propio trabajo, ¿no? En el propio proceso. Y hay algo que me interesa, ¿no? Hablar aquí, que no es meramente una técnica por una técnica, ¿no? Quiero decir, había algo que me interesaba en trabajar así por su elemento efímero, ¿no? Sabemos que la arena tiene esta idea de huellas, ¿no? De elemento que se borra constantemente, y las películas justamente apelan a ello, ¿no? Es como un material que de algún modo habla de lo efímero, pero es una película que habla de la materia y de la memoria, ¿no? De lo efímero de la memoria, de lo intangible de la memoria. Entonces, era trabajar con un material que me permitiera justamente enriquecer el argumento del film, ¿no? Entonces, para mí eso es importante en muchos aspectos, ¿no? Que yo creo que tú también lo tienes en varias cosas, ¿no? En todos tus trabajos. Sí, sí, sin duda. A ver, yo creo que tanto tú como yo somos cineastas que apelamos mucho a poner al cine frente al espejo, ¿no? O sea, hablar del cine desde el cine, por lo menos en estos primeros trabajos de una forma absolutamente evidente. Y a mí hay algo que me fascina, ya solo con la técnica que acabas de describir, pero bueno, con la propia naturaleza de la imagen cinematográfica, que es que la ambivalencia que tiene no es. La naturaleza de la propia imagen es tan ambivalente que no es algo común en el mundo de las imágenes, ¿no? Digamos que esa ambivalencia abarca todos los aspectos de la imagen cinematográfica. Es decir, tú hablabas del recuerdo, pero también es olvido, ¿no? O sea, al mismo tiempo que recuerdas, estás apelando al olvido, ¿no? O sea, eso que está muerto y que ya no se va a recuperar. O sea, digamos que todo lo que se va a convertir en imagen desaparece, ¿no? En ese sentido. Después, es algo que nos atrae impresionantemente, y esto es algo que quería hablar hoy, a día de hoy, porque es verdad que hay muchas. La imagen en movimiento nos ha comido, ¿no? O sea, es decir, están por todos lados, nos bombardean. Pero la imagen cinematográfica no comparte las mismas características que esta imagen en movimiento, ¿no? Que es mucho más, digamos, vacía. La imagen cinematográfica comparte algo que está mucho más cercano, y volviendo a la ambigüedad de la imagen, al terror, ¿no? El terror es algo que no es algo como el horror que se genera, ¿no? En el exterior y que nosotros grabamos y tal, ¿no? Sería más bien el reportaje del telediario o algo así, ¿no? Ah, mira, vamos a mostrar el horror justamente para que el terror no se apodere de las conciencias, ¿no? Pero en realidad es una agresión a la conciencia, es decir, el terror es la verdadera naturaleza del cine. O sea, tú vas a oscuras a ver la película y es algo que es arena, ¿no? Que se mueve en tus películas. Yo creo que tiene el miedo y el terror, el verdadero terror, no el horror, es la verdadera esencia, ¿no? de esas imágenes. Creo que a día de hoy, para que el cine, y yo creo sinceramente que el cine siempre va a sobrevivir a estos ataques, ¿no? Primero de la televisión, después de Internet, después de las redes sociales, etcétera, ataques entre comillas, ¿no? Porque al final son bastante ingenuos en relación al poder terrorífico de la imagen. Yo creo que siempre va a sobrevivir. ¿Por qué? Pues justamente porque tiene ese aspecto fantasmal y espectral que estas otras imágenes no tienen, ¿no? Y yo como cineasta apelo a ellas y creo que el buen cine y el cine honesto siempre las debe contener, ¿no? Yo hay una película que creo que es absolutamente concluyente en este sentido, que es La ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? Por supuesto, claro. El propio Hitchcock la describe, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Un tipo ve lo que ocurre en el exterior a través de una ventana, luego vemos lo que ocurre en el exterior, que es lo que el tipo está viendo, y después vemos el contraplano, que es cómo recibe esas imágenes el tipo que está dentro, ¿no? Eso es cine, esa es la imagen Kuleshov. cinematográfica. Sí, Kuleshov jugaría irónicamente con ese contraplano, ¿no? Y tiene que ver, no sé si tú lo atribuyes, esto que estás hablando, a la autoconciencia de la imagen que tiene la imagen cinematográfica, ¿no? A la conciencia de lo que de alguna forma éticamente propone, ¿no?
frente a cómo nos acercamos a las cosas o cómo representamos, ¿no? Porque de alguna forma esa serie de capas invisibles que tiene la naturaleza propia de la imagen, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces con lo que queda entre medio de cada plano, ¿no? Esa ausencia de algo, ¿no? Que de alguna forma se construye en el imaginario del espectador. Es interesante a la hora de cómo enriquecemos o le damos la posibilidad a esa invisibilidad para que de alguna forma el espectador concluya algo evidente, ¿no? En su emoción, ¿no? A través de las emociones. No hablo netamente de imaginario, sino netamente de emocionales, ¿no? Y creo que esa posibilidad de ser consciente de ello, creo que le permite al cine, ¿no? Una serie de capas justamente que tienen que ver con el esconder, ¿no? Con el develamiento de las cosas, ¿no? Como tú trabajas a nivel temporal, el cuerpo que estás mostrando, ¿no? Finalmente estás mostrando un elemento corporal que vive, nace y muere en 1 hora y media, ¿no? O sea, su vida es solamente eso, ¿no? Y en esos elementos hay elementos matéricos vivientes. O sea, al final una experiencia cinematográfica tiene que ver con el objeto, ¿no? El objeto muerto, el objeto con alma, o el objeto vivido, el objeto emocional o no. Y la propia ausencia, ¿no? Porque ahí hay algo, o sea, y ya quitando un poco de peso en la conversación, para ser cineasta hay que ser melancólico, en cierto sentido. Es decir, yo creo que hay, y hablando de ambigüedades, yo creo que el concepto más ampliamente ambiguo, o uno de ellos, ¿no? Uno de los grandes conceptos, una de las grandes preguntas que hay, es la pregunta sobre la melancolía, ¿no? ¿Por qué te gusta hacer imágenes en movimiento? ¿No? Quiero decir, a mí me lo han preguntado muchas veces en muchas entrevistas, ¿por qué haces cine? ¿No? Yo siempre digo, no tengo ni idea. Y es cierto, ¿no? Quiero decir, puedo conscientemente desarrollar, incluso psicologizar el por qué me interesan las imágenes, pero sería probablemente un intento vano, ¿no? Que yo creo que es algo melancólico, ¿no? O sea, Sí, yo creo que el cineasta asume en todo momento que en esas pausas que tú dices, ¿no? En esos entre fotograma y fotograma, surgen miradas petrificantes, o sea, surgen cosas que te dejan fuera de la vida, fuera de combate, ¿no? Y de alguna forma tienes que exorcizarlas, ¿no? ¿Cómo? Poniéndolas en movimiento, ¿no? O sea, tan solo ponerlas en movimiento puede exorcizarlas en cierto sentido. Y yo creo que las películas honestas son las que hacen esto, ¿no? Las que utilizan ese material y ese detritus que hay entre lo que significa y lo que no, ¿no? Entre el significante y el significado, que nunca es concluyente. claro. Entre el pensamiento y lo dicho, entre lo visto y lo representado. Y ponerlo en movimiento, yo creo que al final es eso. Por eso el melancólico se siente muy cómodo en la ausencia, ¿no? Cuando hay una ausencia. Esa ausencia hay que volverla presente, o hay que presenciarla, la ausencia hay que presenciarla dentro de su propia ausencia, ¿no? No sé, me recuerda esta idea, ¿no? Una frase que decía Balzac, la melancolía es esa tristeza que nos gusta acariciar, ¿no? Está esa idea de constantemente de querer aprender algo de lo vivido o recuperar algo, ¿no? De lo vivido, puede ser una emoción, un sentimiento, una imagen que portamos, ¿no? Que estamos llenos de ellas, ¿no? Por su carga emotiva, posiblemente, ¿no? Que de alguna forma empezamos a transmutarla en este proceso, ¿no? Fílmico, ¿no? A mí, por lo menos, mi primer aproximamiento, ya que tú lo planteaste sobre el cine, ¿por qué quise hacer cine? Mi primera experiencia era por captar elementos que yo consideraba sensibles a mí en un determinado lugar, ¿no? Y no meramente eran historias, eran imágenes, eran construcciones de clima, eran construcciones de atmósfera, eran sentimientos que me daban los espacios, el paisaje, el entorno, el escenario donde yo habitaba en ese momento dado, ¿no? Y cómo eso de alguna forma podía extrapolarlo, digamos, sí, a un relato que finalmente es un pretexto para narrar esas imágenes, no es otra cosa que eso, ¿no? Sí, pretexto o un apoyo, ¿no? Un O un bastón apoyo, también, ¿no? no, por supuesto. Yo soy de los que piensan, y aquí sí que me remito mucho a ciertas discusiones que hay en las redes sociales, ¿no? ¿Tú que eres de imagen o de texto, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a polarizarlo todo, ¿no? ¿Tú que eres de imagen o de texto? ¿De letras o de ciencias? ¿Tú que eres de mostrar las cosas o no, ¿no? O sea, al final, yo creo que esto, pues, estamos como muy acostumbrados aquí en Occidente, por lo menos siempre enfrentamos una cosa contra la otra, ¿no? Para intentar generar discurso, que es una cosa muy fructífera, pero bueno, también es muy bélica y al final bastante ridícula, en cierto sentido. Entonces yo creo que esa gran discusión que hay, ¿no? Entre cómo esos sentimientos que tú dices, esos afectos, esas impresiones, esas percepciones, al fin y al cabo, que quieres expresar, ¿no? Que primero percibes con la sensibilidad y después quieres expresar también con la sensibilidad. Tienes dos formas de hacerlo, ¿no? Una sería a través de la imagen
y la sabiduría de la imagen que va cambiando, ¿no? Que sería el montaje cinematográfico en sí, llevado al último término, o la sabiduría de las imágenes en movimiento, ¿no? Digamos, antes de Platón, antes de la filosofía, antes de todo este discurso predicativo, y luego estaría el discurso predicativo, que es ponerle letra y palabra a lo que sientes y a lo que no. El gran problema es, sobre todo en cierto cine comercial o en cierto cine, digamos, serial, es que se enquista, por un lado, un discurso, cuando el cine no es discursivo, que es todo lo contrario, Claro. se enquista cierto discurso, y por otro lado esa metamorfosis deja de existir porque, como ocurría con El gato pardo, todo cambia para que nada cambie, ¿no? Si al final todas las pelis son iguales. Pero este reducto de películas de autor, ¿no? al que pertenecemos, de forma suicida, en cierto sentido, lo cual es muy interesante. Yo creo que podríamos tocar también el tema del suicidio, aunque sea de forma metafórica, en nuestra forma de hacer cine también. Pero yo creo que nuestras películas sí que tratan de preservar, por un lado, esa fantasmagoría de los inicios, ¿no? Esa colisión entre la descomposición de la imagen, que serían los Muybridge Marey, ¿no? Esta gente, y los Lumière, ¿no? Que decían, esto hay que sacarle partido, esto es una ilusión perfecta, ¿no? Aquí vamos a poder llenar de deseo a las personas, a la gente, a los espectadores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay algo que es interesante que planteas tú con respecto a esa reflexión que haces sobre el texto, la imagen, que yo también lo atribuiría, digamos, a cómo nace para ti una película, desde el argumento o desde la forma. ¿Qué es lo primero que piensas en una película? ¿La argumentación o la forma? ¿Qué es para ti lo primordial de acercarte? ¿O eres alguien que en el argumento generas una forma o viceversa? Yo tengo esta forma que quiero exponer, digamos, y desde ahí genero el argumento, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Entre acercarte desde lo argumental hacia la forma o de la forma a lo argumental. No, lo mío es muy claro. Mi respuesta es muy clara. Es decir, yo el 80% de mi tiempo estoy desarrollando discursos predicativos, pero para exorcizarlos. Es decir, quiero entender hasta dónde puede llegar el lenguaje para darle vida. ¿Y cómo le doy vida? A través de la imagen. Entonces, digamos que esas imágenes, yo creo que el que hace cine es un poseso. O sea, puede haber, te pongo un ejemplo, ¿no? Que es muy curioso, que a mí me parecía fascinante. Contaba, creo que era Edgar Morin, en El hombre imaginario, contaba Sí. de un tipo que quemó los muebles de su casa simplemente para esos segundos de imágenes tintineantes que generaban, ¿no? O otro tipo que en 1830 y pico, no me acuerdo ahora, decidió, por iluminación, mirar al sol con los ojos abiertos durante 25 segundos y se abrazó la retina, ¿no? Este tipo de personas son las que hacen avanzar el cine. O sea, yo me considero un poseso, que eso tiene dos lecturas, ¿no? Una de dos, o que estoy absolutamente alienado por la imagen, o al contrario, que soy el auténtico demonio de la imagen, ¿no? O sea, como que inconscientemente yo a mí mismo me alieno, ¿no? Con mis pensamientos o con mis deseos. Pero da igual cuál sea de las dos, ¿no? Yo creo que por eso hago cine, y que el cine lo hacen los posesos, por lo menos los nuevos caminos, y el cine está por inventarse, tú lo sabes, como decía Bazán ya hace muchos años, o es un bebé todavía. El cine lo deben hacer los posesos, ¿no? La gente que realmente erra, ¿no? Como el poseso de Gerasa o Ajax, ¿no? De Sófocles, que decidió matar a unos animales que tenía delante porque estaba poseído, ¿no? Porque había errado, porque se había equivocado de camino, ¿no? O sea, yo creo que ahí, en esos errores, es donde se genera el cine, y no solo el cine, también la ciencia, ojo, porque yo creo que el arte y la ciencia comparten ese tipo de bifurcaciones, de errores, de posesiones. Claro, claro. Mr. Porter no podrá atenderlo hoy. Él está contento. Le gustó mucho la fotografía de la señorita Sara. Dígale a Mr. Porter que me ofrezco a sacarle una fotografía a él también. Se lo voy a comentar. Está ocupado ahora. Usted sabe, los preparativos del matrimonio. Acabamos de escuchar un fragmento de Blanco en Blanco de Theo Kurt.
A mí me interesa mucho, por ejemplo, en tu película Blanco en Blanco, que el blanco es el color del poder, ¿no? Todo el mundo, como decía Derek Jarman, el blanco es el color del poder, ¿no? Y ya, si es blanco sobre blanco, aparte del trampantojo del trompe l'oeil del que estamos hablando ya de un doble blanco, ¿no? Que recuerda tanto aquello de la solución que cuando eras crío, ¿no? Que querías sumar 1 más 1 y ponías con 3, mierda, ¿no? Y borrabas y cada vez iba pillando como más volumen, ¿no? Más volumen. El error hasta que conseguías la respuesta o no la conseguías. Me interesa mucho cómo el señor Porter, ¿no? De tu película siempre está fuera de campo, ¿no? O sea, el señor Porter no se llega a ver. Como el poder siempre es algo que está fuera de campo y es algo terrorífico justamente por estar fuera de campo, ¿no? Justamente, claro, esa es la idea un poco, ¿no? De ese personaje que tiene que ver con el poder, con el dios omnisciente, ¿no? Dominador de la ética y la moral de los otros, ¿no? Que ya, por eso me era interesante ese personaje que de alguna forma dictaminaba la ética y le quitaba justamente su posibilidad de culpa, ¿no? En ese sentido, esta idea un poco, ahora que se han puesto un poco, ¿no? Que hablamos mucho de ella, la banalidad del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustaba esa idea. Demasiado, se habla demasiado. Incluso sin argumento. Exacto, sí. Es verdad, es verdad. Pero entonces más bien era una especie de Dios omnipresente, ¿no? Donde todos los elementos, ¿no? Estaban dictaminados por él, ¿no? Una especie de poder intangible que no tiene rostro, que no sabemos quién es, pero estamos totalmente canonizados por este poder, ¿no? Que no sabemos Doctor muy Mabuse, quién es. ¿no? Sí, un poquillo, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Y eso era algo que a mí me atraía mucho, ¿no? Entonces, y que me sigue pasando en el día a día, ¿no? Eres consciente de ello, pero sigues, ¿no? La misma lógica, ¿no? No hay otra. Sí, yo creo, y creo que pasa en tu película, en Blanco en Blanco, yo creo que pasa y en las películas que me atraen de alguna forma o me llaman la atención, Blanco en Blanco es una de ellas, tú lo sabes, que cuando salió fui uno de los primeros en escribirte, decirte, oye, me gusta, de argumentártelo me gustó mucho. Sinceramente, decirte que me gustó mucho. Creo que las películas que realmente tocan, ¿no? En el sentido bartesiano, no, sino más bien que tocan de una forma emocional al espectador, son las que despiertan de alguna forma la sensación de que el otro lado del espejo no es el de la pantalla, sino que es este, ¿no? O sea, que realmente ya estamos en el otro lado del espejo y totalmente espectralizados y totalmente zombificados, vamos detrás de la imagen. Pero la imagen que realmente nos da lo que necesitamos es la que nos devuelve o lo que nos da la conciencia de que somos nosotros los que estamos al otro lado del espejo. No la que nos reafirma como que lo que vemos es el otro lado del espejo, que sería la imagen espectacular per se, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, en Tenga cuidado ahí fuera, me pregunté dos cosas sobre todo, ¿no? ¿Qué ocurriría si, ya que a día de hoy, déjame terminar porque es una pregunta que te voy a hacer en relación, aunque parezcan tan diferentes, Blanco en Blanco y Tenga cuidado ahí fuera, creo que hay algo que las une, que es que yo me pregunté, ¿qué se puede hacer a día de hoy cuando, para mantener la atención del espectador, hay que hacer cosas de 15 segundos, 3 minutos, máximo 8 minutos, y a una velocidad de la hostia, y con fuegos artificiales, y con montajes rápidos, y con acción, y con muertes, y con tal? ¿Qué ocurriría si esa imagen espectacular, que es la única que puede mantener en cierto sentido, o eso nos enseña la atención del espectador, se le aniquilara el argumento y tan solo fuera la ausencia de argumento la que mantuviera el argumento en sí, ¿no? O sea, es un corto de 23 minutos que va a la chicha nada más, ¿no? Pum, 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 a la chicha nada más, pero se ve que es algo falseado, algo artificioso. Es como cargarse el argumento para que brille por su ausencia, ¿no? O sea, yo creo que en Blanco y Blanco ocurre algo igual desde el primer momento, que con esa secuencia que es fascinante del actor, ¿cómo se llama? Alfredo Castro, con la niña, ¿no? Que se te ponen los pelos de punta. Cómo vamos a manipular la imagen hasta a volverla hasta que al vampiresca. Patrón le guste. Hasta que el patrón es un poco la idea de que cómo las imágenes empiezan a embellecer todo, ¿no?
hay una especie de acto, ¿no? Que justamente que tú hablabas antes del terror y el horror, ¿no? Da la impresión de que cuando más le das intención a las imágenes, más separadas están de ti y empiezan a tomar una autonomía que después tienes que ir construyéndola en la totalidad del film, ¿no? En todo el proceso de la filmación. Eso es lo interesante a mi modo de ver, ¿no? Que los dispositivos que empiezan a tomar, no sé si me gusta la palabra dispositivo, pero la intención, digamos así, de la propia imagen empieza a tomar una vivencia personal, empírica, que le pertenece solo a ella y deja de ser tuya, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar junto con ella para dotarle, ¿no? A ese Frankenstein que uno está haciendo, ¿no? De alguna forma darle una intención que apele, ¿no? Justamente a ese, lo que estabas hablando tú, ese doble espejo, ¿no? Que apele al que está mirando, ¿no? Y en esa idea, la idea de la cámara, la idea del fotógrafo era eso, ¿no? Una idea de que el fotógrafo también fuera el espectador, ¿no? Entonces, darle el carácter vampiresco que tienen las imágenes, de algún modo, de esa especie de sustracción de lo real, entre comillas, ¿no? Dotarle al otro para justamente sí, provocarle no una incomodidad, pero sí una conciencia de lo que está mirando. Fíjate que aparte que hay una cosa que me parece muy atractiva de Blanco en Blanco, que bueno, que tampoco la quiero, bueno, se puede spoilear porque... Sí, igual, o sea, ya se estrenó hace ya a estas alturas. Pero bueno, que el final, que es como muy... que tiene un giro muy potente, ¿no? Que es ese momento en el que el hijo puta, bueno, con todo el cariño del personaje, mueve los cadáveres para... Joder, hostia, la imagen de esta catástrofe no me gusta como... O sea, no está bien compuesta. Vamos a mover los cadáveres, ¿no? Que es una cosa fascinante, que apela a dos cosas. Sobre todo hay una de ellas. Hay una película del 2014, creo que es... O 2013 o 2014, no recuerdo ahora, que se llama Nightcrawler, creo. Que es de un tipo que empieza a grabar noticias, ¿no? Que recuerda mucho a la vida real de Wiki, del fotógrafo, ¿no? Que iba a los sitios con el coche, revelaban el coche y tal. Pero bueno, esto con videocámara, ¿no? Y que, claro, para ganar el pan, pues el que llegara antes a la catástrofe, al accidente, al crimen, era el que podía venderle a las cadenas el vídeo y por lo tanto era el que iba a ganar dinero, iba a ir ascendiendo y a ir ganando galones para convertirse en el gran reportero, ¿no? En el gran filmmaker, entre comillas, por lo menos hasta el 2001. Hasta el 2001, hasta el 11S, pues el filmmaker y el reportero se peleaban en cierto sentido como creadores de realidad. ¿No? Evidentemente después ya no, pero bueno, luego ya retomaremos. Pero como este tío, esa película es espeluznante porque llega a provocar accidentes, incluso gente que está moribunda, que le puede ayudar, la remata para sacar una buena... Bueno, eso es un poco esa idea. Ahí empieza justamente esta estetización del horror, ¿no? Cómo empezamos a estetizar o a maquillar justamente ciertas realidades totalmente abyectas, como en este caso se expone en la película, ¿no? Justamente para que no tengan esa capa moral o ética, ¿no? O enaltecer justamente un lado de la historia totalmente negativa, ¿no? Entonces, en el enaltecimiento de la colonia de Tierra del Fuego, evidentemente había que sacar unas fotos, ¿no? Donde el colonizador estaba luchando contra un gran batallón, ¿no? Entonces la idea, ¿no? De su enaltecimiento, ¿no? Sobre la conquista, ¿no? Que luego fueron imágenes que se vendieron incluso a Buenos Aires, ¿no? Para esas imágenes de Julius Popper, ¿no? Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Alberto Gracia y Theo Kurt hablan de algunas de sus películas favoritas. Bueno, de acuerdo. Hablemos de eso, ¿no? De esas películas que nos marcaron, ¿no? O que de alguna forma nos dieron un vuelco, ¿no? A la percepción que a lo mejor teníamos del cine hasta ese momento, ¿no? Yo
Yo pongo el caso, ¿no?, de niño, ¿no?, más bien de niño casi entrando a la adolescencia, ¿no?, 14, 15 años, de ver Andrei Rublev, Ponte tú, de Tarkovsky, ¿no?, que fue una película que me desordenó totalmente mi forma de acercarme a la imagen cinematográfica, ¿no? En su construcción, en su visualidad, en su temporalidad, en su materialización, sobre cómo se patenta ese tiempo, ¿no?, a través del elemento de la secuencia. Es algo que a mí de alguna forma me conmovió, por un lado, y por otro lado me rompió un eje, ¿no?, que hasta ese momento desconocía, ¿no? Quizás si podríamos hablar de un cine más autoral que yo he visto en ese momento, bueno, los Hitchcock, ¿no?, los Western, los John Ford, ¿no?, quizás, ¿no?, un tipo de cine encasillado, ¿no?, aunque evidentemente es magnífico artista, ¿no?, se encasillaba más en un contexto más industrial, podríamos decir, ¿no? Pero claro, esa película a mí me conmovió, y quizás también de ahí, bueno, me devoré muchas de las películas de Tarkovsky. El Espejo también fue una película que algo removió, ¿no?, por su carácter, ¿no?, de impresión, ¿no?, de las impresiones, ¿no?, que ocupan la memoria emocional de cada uno, ¿no? Y como quizás es una de las películas que habla de la memoria, ¿no?, y que por otro lado articula las imágenes como percepciones de la memoria, ¿no? O sea, de algún modo su trabajo sobre el tiempo y la percepción del tiempo a través de lo emocional, ¿no? Evidentemente la memoria participa evidentemente de lo emocional. Me pareció muy interesante ahí cómo estaba trabajado, sobre todo en esa película del Espejo. Bueno, ya hablar de 3 pelis, te pasará exactamente lo mismo a ti. Se te hace complicado porque, bueno, son muchas las influencias, muchos los diferentes cines que has consumido y que te han gustado y que te han influido, etc. Pero yo quisiera hablar sobre todo de, llámame, pues todo lo contrario original, no sé, vulgar, llámame vulgar, pero para mí una que realmente me ha influido y mucho es Salida de la fábrica, de los Lumière, ¿no? Los Lumière, por supuesto. Hay 3, 4 versiones, no sé cuántas hay, no las he visto todas. Bueno, a lo mejor sí que las he visto todas. He visto 3 versiones, ¿no?, si no me equivoco. Y podría estar viendo las horas, ¿no? Me parece fascinante cómo las pretensiones de los Lumière muestran todo lo contrario y al mismo tiempo consiguen lo que buscan. Y cómo ahí está toda la historia del cine, ¿no? Como son esos. Y mira que yo soy de Méliès, ¿no? Tú ves mi cine y dices, no, este tío no es Claro. de esos dos. Dices, no, este tío es de Méliès. Pues no, me fascina muchísimo más el trabajo de los Lumière, a pesar de las pretensiones que tienen, que no son, creo, que no le llegan ni al tobillo a lo que el cine muestra, ¿no? A lo que su cine muestra. Y me parece absolutamente fascinante cómo las películas ganan vida más allá de los autores y tal. Esa sería la primera que me gustaría hablar. ¿En qué momento las imágenes justamente de los Lumière te afectaron o las entendiste de distinto modo? ¿Cuando las descubriste en un primer instante? ¿O en un proceso? Las vas viendo a lo largo de los años. Yo que sé, no me las he visto. Las vas viendo y acabas descubriendo una cosa diferente cada vez. Y Bueno, no solo claro, con claro. esa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, esa es el gran paradigma, porque el cine es tan fabril como febril, ¿no? Sí. O sea, hay tanto de fábrica como de fiebre en él, ¿no? De fiebre. Y claro, Sí, es sí. totalmente pasional. Sí, sí. Lo que hablamos de los posesos y los científicos, ¿no? Hay tanto de fábrica, Y la es vida tan humana fabril saliendo de la como fábrica. La vida eso, humana tan saliendo de fabril la como febril. fábrica, ¿no? Parece como la película perfecta, ¿no? En cierto momento, por lo menos contextual, y cómo va a trascender siempre cualquier momento del cine, va a estar teñido por esa película de los Lumière. No es algo que se ha teorizado mucho, pero yo es algo que realmente he sentido, más allá de lo que puedas teorizar, porque claro, pues puedes elegir cualquier película que se haya teorizado, que hay millones, Por supuesto. pero no, esta es la que más me Término emocional. ha Claro. impactado de forma emocional. Esa sería mi primera. La tuya, Rublev, Rublev, El te paso Espejo, la pelota, ¿no? tío. Sí, lo que te decía anteriormente, ¿no? Evidentemente. Y más que a veces películas en sí mismas, sí, yo me pongo a recordar cosas que me motivaron, son a lo mejor algunas imágenes, alguna escena determinada. No sé si una película en su Claro. totalidad, ¿no? Por muchas películas en su totalidad a veces no me terminan por
pero tienen 10 minutos que sí o 5, o una imagen o algo, aún las tengo, ¿no? En mi construcción, ¿no? Mental, Total, ¿no? total. Entonces, ¿no? Muchas películas me ha pasado con ello, ¿no? No sé, el Evangelio según San Mateo De Pasolini. de Pasolini, ¿no? Esa presentación de la Virgen María, cómo trabajara, no sé, ese trabajo también de montaje que hay en todas esas primeras escenas, también las tengo muy grabadas, ¿no? Esa corrida de Judas después para suicidarse, ¿no? Un poco, también podríamos hablar de algunas películas de Kurosawa, no cabe duda, también, ¿no? Otro Hombre. autor que me marcó mucho fue Ozu, ¿no? Por otro lado, me gustaría nombrar una película que es una TV movie que trascendió con los años a cine de autor bueno, y que hizo si no me equivoco, hizo una muy buena taquilla, que es Duel, ¿no? De Steven Spielberg. La ópera prima del señor Steven Spielberg, ¿no? Que es de los camiones con esa película. una auténtica maravilla, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un trabajo con la propia naturaleza de la imagen y de la memoria, ¿no? Y de esas cosas, ese monstruo que te persigue, del que quieres escapar, que o lo destruyes o te destruye a ti, que me parece de una sencillez abstracta aplastante y que se echa mucho de menos a veces en el cine actual. El cine del gran experto en mostrar el cautiverio, ¿no? Como es Robert Bresson, ¿no? Con L'Argent y tal, pero bueno, quiero mostrar Un condenado a muerte se ha escapado, ¿no? O sea, yo creo que esa película a mí me dejó la cabeza absolutamente loca. La vi en 35 milímetros, la primera vez además, que era una de las pocas que me faltaba por ver de Bresson, y la vi en 35 en la Filmoteca, tío. En Madrid, o sea, no la vi no hace tanto que la vi, ¿sabes? Hace 10 años o una cosa así como, ¿y cómo no la habías visto? Pues yo qué sé, cosas de la vida, ¿no? Maravillosa Y película. claro, evidentemente me dejó la cabeza absolutamente tumbada y sobre todo más por un trabajo con el sonido que me pareció bestial y sobre todo una secuencia, que es cuando está él arriba cuando ya han escapado, Fuera de campo. él y su, digamos, aprendiz, ¿no? Porque hay mucho de aprendiz en su amigo. Sí, que mata a un personaje, ¿no? Eso, no. Sí, ¿no? Y se escucha la bicicleta, que es algo muy cinematográfico también, ¿no? Ese sonido circular. Uy, 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 se va alejando, se va alejando, se va alejando. Sabes que el personaje está lejos, ellos saben que el personaje está lejos y cuándo van a poder atravesar a la siguiente plataforma, ¿no? Porque al final es una especie de videojuego de plataformas lo que están haciendo. Sí, es que de pasar etapas. De pasar etapas, es alucinante. Aparece en todo caso, aparece la bicicleta también, no me equivoco. Sí, aparece, pero bueno, luego ya es todo, tenemos un plano de ellos. Exacto. Y lo seguimos todo ese fuera de campo por el sonido, ¿no? Y tal, por el sonido. Una de las y el trabajo con la mirada es alucinante, justamente en esa secuencia, ¿no? Es maravilloso. Yo soy un apasionado de Bresson, más o menos si ves mis pelis, algo hay de Bresson, no siempre lo va a ver. Sí. No, a mí es un director que me fascina, evidente. Yo creo que. Y tal. Su forma de encuadrarme me fascina también. También. En fin, el trabajo del montaje es alucinante, ¿no? La idea de la fragmentación, ¿no? De la ausencia del entendimiento espacial y solamente a través de la imagen, ¿no? Ese trabajo. Lo exacto que es con las imágenes, ¿no? Cómo cambia de mundo sin cambiar de mundo, o sea, a través del plano de detalle, ¿no? Plano de detalle es otro mundo, ¿no? Es otro y volvemos mundo. a ¿no? Es otra particularidad. Es un poco por lo que eso, el cerebro del espectador está muy acostumbrado a ese tipo de montajes, digamos, disruptivos, pero no si le pones de repente un croma detrás, ¿no? Que es un poco lo que hizo La Parra, y saltas a un plano omnisciente, divino de una ciudad, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿No? Pues al final son los mismos juegos que a través del plano de detalle, pero bueno, como que sí. Somos bastante poco flexibles en general como espectadores a veces, ¿no? No, y el propio sentido, ¿no? La estructuración que hace Bresson justamente de estas películas que estamos hablando, tanto ella como Pickpocket, ¿no? De la idea, ¿no? De cómo esta fragmentación pasa a ser también una especie de cárcel también para el propio director, ¿no? Y que justamente lo que está apelando, ¿no? El director sobre sus personajes, ¿no? Y que finalmente en un momento dado todo se desvirtúa, ¿no? Hace un pequeño paneo, hace un pequeño zoom, introduce un elemento que hasta ese momento no había introducido, ¿no?
que da casualmente, que es casi siempre los finales, ¿no? Cuando hay una especie de epifanía, ¿no? En Diario un cura rural también, que es una película que a mí también me gusta mucho, ¿no? Sí, bueno, Tarkovsky tira más a lo, a lo elegíaco e incluso a lo alegórico, ¿no? Sí, Que es algo claro, que tú y yo alegórico. no trabajamos. Sí, Bueno, podemos trabajar un que puntillo justamente alegórico, pero quizás lo que no somos menos muy me de gusta de alegórico. Tarkovsky. Quizás lo que menos me gusta de Tarkovsky vendría a ser eso, ¿no? Para eso, un Mm, Belatar, justamente, que es todo lo contrario, ¿no? Que es total. que es terreno, que es justamente llevar a tierra todos esos elementos, ¿no? Ujú. A ese barro, esa lluvia, ese viento, ¿no? Justamente todo ese elemento terrenal, ¿no? Donde habitas, ¿no? Un mundo eh, que también me marcó también, ¿no? En su trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sobre todo por su aspecto de sí, material y de terrenalidad que tiene mucho que ver con Tango, ¿no? Que es una película que a mí me gustó mucho Mm. también, que me El marcó viento, bastante. no, el viento en casi todas las de Dark Sí, es muy protagonista también. claro, claro. Es curioso porque, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Que es un elemento visual tan común tanto en Tar como en Tarkovsky. Mira, Tarkovsky, ¿no? Parece que uno es el diminutivo del otro. No me había fijado nunca. Bueno, vaya broma de mierda. Bueno, en fin, que la lluvia en uno es divina, ¿no? Es Dios. En Tarkovsky es Dios, ¿no? No sé quién lo comentaba. Lo comentaba el propio Belatar, lo comentaba en una entrevista que leí hace años. O hace años o no tantos años, no sé, no sé dónde la leí. A lo mejor no era Belatar, pero bueno, se comentaba eso, que para Tarkovsky la lluvia era Dios, ¿no? Era la limpieza espiritual cuando ocurría la lluvia en las películas. Apagaba fuegos, limpiaba rostros, ¿no? Etcétera. Pero en Belatar es todo lo contrario, Todo lo contrario. es un Es un elemento elemento matérico, cotidiano, matérico, fangoso, fangoso. que generaba fango y putrefacción, ¿no? Segunda parte. Damián, tienes 5 palabras por acertar. Si fallas, quedarás eliminado, te irás para tu casa y te llevarás lo que llevas acumulado, que son 300 euros. Pero, si aciertas una más, te llevarás un bote de... ¡Atención! ¡150.000 euros! Pero antes de nada, atendamos a los consejos publicitarios de nuestros patrocinadores. Y ustedes recuerden en casa, la palabra no es una palabra cualquiera, es... ¡la palabra! Acabamos de escuchar un fragmento de La Parra, de Alberto Gracia. Yo creo que el cine es el reflejo de una época. Es decir, yo para mí, y es muy curioso, ¿no? Porque por ejemplo, hay personas a las que les enseño mis películas y dicen, vaya delirio, ¿no? Qué surrealismo, qué poco realista es, ¿no? Y a lo mejor a esa persona la acabo de ver contestando un WhatsApp mientras hacía una entrevista en la radio y le guiñaba el ojo al que estaba enfrente que nadie lo veía, ¿no? O sea, yo creo que el realismo es extremadamente complejo y que no tiene nada que ver con ciertos relatos que nos vende el mainstream. Es decir, en la literatura eso se entendió hace muchísimo tiempo. Las obras postmodernas empezaron en los años 50 a hablar de varias situaciones, montajes paralelos, situaciones a la vez. Ya en los años 50, bueno, ya evidentemente lleva un siglo casi, ¿no? Experimentándose en la literatura con este tipo de realismos complejos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero en el cine como que cuesta mucho que el espectador no tache de delirio, de libertad creativa, de hermetismo, de tal, a composiciones que realmente se basan en experiencias reales. Es decir, Exacto. yo por ejemplo, volviendo a la parra, yo pasapalabra lo veo todos los días cenando, es lo único que veo en la televisión, que es el concurso ese que sale Sí, lo con el conozco, tipo, sí. con el croma detrás y tal. Veo 15 minutos de televisión y ya no veo más televisión. O sea, y lo veo todos los días, porque estoy preparando un guión, bueno, adelanto un poco, en el cual el protagonista es un concursante de pasapalabra. Y esto me cogió con el otro guión
a medias y lo incorporé, ¿no? Esos 15 minutos de mi día, que están traducidos en minuto y medio en la película, están ahí, ¿no? En esas cápsulas, ¿no? Que salen al principio y al final y que enmarcan el resto de la película, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, no hay algo en lo que me base de forma racional para crear un montaje. Quiero decir, no me acerco al montaje a través del color, no me acerco al montaje a través de la forma. No trato de hacer películas formalistas, sino que son películas que para mí son absolutamente narrativas, sobre todo la última. Pero La Parra, ponte tú, me da la impresión de que hay un espacio temporal, atemporal, ¿no? Que juegas con ello, ¿no? En términos, planteas elementos de montaje, sí, podríamos decir, concatenantes, ¿no? Y que posteriormente se van deconstruyendo un tanto, ¿no? Como puedes ver, la película no es una película que tira al esteticismo, es decir, aunque está grabada con una Alexa Mini, no me he ido a hacer no he buscado grandes iluminaciones, no he buscado planos geniales, no he ido más allá de un montaje bastante televisivo en muchos momentos, porque justamente la televisión juega un papel muy importante en la película, no solo como personaje, sino como metapersonaje, ¿no? O sea, la propia película podría ser incluso una sitcom, ¿no? De pum, 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 adelante, ¿no? Esto ocurre muchas veces en la peli, ¿no? Hay algo de sitcom, si quieres, fantasmal, ¿no? En la película. Y ocurre, ¿no? En ese final, cuando la pantalla justamente se apaga, ¿no? Y de alguna forma el reflejo de los propios personajes sobre ellos, ¿no? Parece, Eso ¿no? es. Es interesante. Pero que al mismo tiempo, a pesar de que es una sitcom y tal, la podría hacer muy estetizada, es decir, podría jugar con una iluminación preciosista, bueno, esperar a la hora bruja, etcétera, etcétera. Bueno, un par de veces se ha hecho, pero para nada es preciosista, no está nada estetizada. Y está hecho a propósito porque creo, como ocurría, ¿no? Con esa película que para mí es la gran película del paradigma cinematográfico, que es La ventana indiscreta. Creo que toda la película ocurre en el plató de la mente, ¿no? O sea, que el exterior, y que esa es una de las deficiencias del terror, ¿no? Que el exterior no es más que una proyección de un interior que está absolutamente vapuleado, ¿no? Exacto. Y ahí lo quería mostrar. Ese Ferrol y ese personaje comparten. Quizás los planos más esteticistas, si lo podríamos llamar así, porque no creo que caigan en esa palabra, sino donde creo que hay una preocupación mayor tiene que ver con estos escenarios de noche, ¿no? Con esta ciudad iluminada, esta ciudad portuaria, ¿no? Un poco me recordó esta película El ladrón de Michael Mann, ¿no? De esta ciudad donde Total. los personajes están ajenos a ella, ¿no? Y que tiene una especie de sujeto propio, ¿no? Y cuando están adentro no sabes si estás adentro o estás afuera, ¿no? Eso es interesante, en ese aislamiento, ¿no? Que es una de las definiciones toponímicas que puedes dar la imagen cinematográfica. No sabes si está adentro o si está afuera. En realidad son imágenes errantes por la pantalla, ¿no? Donde están dentro o fuera. Es como tú tienes que participar de ellas como espectador, como creador también, pero como espectador. Si nadie participa de ellas, no existen. Están tan dentro como fuera, ¿no? Hay una cosa que me fascina y que fue, digamos, de esto que hablábamos, ¿no? De ese terror que genera la imagen, de esa fantasmagoría, de esa espectralidad que tiene la imagen cinematográfica, que es el cine de los 70, yo siempre lo digo, ¿no? Claro. Y ya no por su deliberadamente pensada forma de reflexionar sobre la existencia o como quisieres, ¿no? Una época que es los años 70 que digamos que está llegando al final la Guerra Fría y es un momento perfecto para, desde la polaridad y la alteridad que genera lo otro, pues repensar la situación del ser humano en el mundo, etc., ¿no? Me interesa mucho películas como la del cine australiano, como la de Ted Kotcheff, ¿no? Hablamos no hace mucho de ella, la de Waking Fright, ¿no? Despertar en el infierno. Despertar en el infierno, que hay un terror absoluto. O sea, en toda la película se genera un terror absoluto, pero en realidad no hay por qué, o sea, argumentalmente no tendría por qué existir, ¿no? Se genera ese ambiente terrorífico, esa atmósfera terrorífica, que no es el argumento el que la da, sino que es la propia imagen cinematográfica, ¿no? Claro. Apoyada por el sonido y... Sí, esa película es muy interesante, esa que hablas, ¿no? La de... Y creo que es muy interesante en la medida de dónde sale, a dónde va y hacia dónde regresa, ¿no? Que hay algo un poco
La Parra, que me llama la atención con respecto, es muy Parra, ¿no? ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, ¿no? Es un personaje que sale de un mundo aparentemente vacío también, ese Madrid vacío, ¿no? Esa experiencia que él habita, ¿no? A lo que parece ser una experiencia de reencuentro, ¿no? Con un imaginario, con una identidad, ¿no? O con una especie de, sí, de lugar, ¿no? De lugar identitario, ¿no? Que poco a poco se va deconstruyendo y pasa a ser el lugar de identidad, a mi modo de ver, pasa a ser el automóvil, ¿no? De algún modo, ¿no? En el personaje, ¿no? Y esta sustracción, ¿no? Que hay es interesante, ¿no? ¿Cómo juegas tú con eso? Que finalmente ves interesante también el elemento de las cenizas del padre, ¿no? Que siempre está regresando. Un poco lo que ocurre, ¿no? En esta película que mencionamos, ¿no? La australiana, ¿no? Donde el tipo quiere salir de ahí, siempre está regresando al mismo espacio, ¿no? Sí, no hay salida, ¿no? No hay salida, ¿no? En esta construcción, ¿no? Y lo extraño es por qué en los comportamientos de este personaje, evidentemente, es interesante mediante a la moral que se expone en este pueblo paralelo, ¿no? A donde va, ¿no? Donde el personaje, de alguna forma, la única forma de pertenecer es participar de la moral que se expone, ¿no? La mímesis, sí. Los otros personajes pertenecen al lugar, es decir, tienen su rol en el sitio. Él simplemente trata de construir una subjetividad. ¿Y cómo la construye? Pues de una forma muy moderna, ¿no? O muy posmoderna, a través de la autodestrucción. Claro. ¿Cómo construimos nuestra subjetividad cuando nos han dicho o hemos comprobado que lo finalizado no existe, ¿no? Que lo único nuevo que puede aportar, lo único que puede ser realmente nuevo o esencialmente nuevo es la muerte, ¿no? ¿Cómo encontrar nuestra única imagen, ¿no? Nuestra identidad, que al final la identidad es encontrar una única imagen, como decía Godard, ¿no? Una imagen sola, no solo una imagen. Es imposible, no podemos dejar de ser múltiple a menos que estemos muertos, ¿no? O sea, la máquina y esa pasión por la máquina, por el movimiento y por la muerte que tiene la imagen y el creador de imágenes al final le lleva a la destrucción y es motivada por esta necesidad de identidad, ¿no? De crear subjetividad donde tan solo la autodestrucción te la puede dar, ¿no? Siento que, ¿no? Esta idea de la idea del nacimiento y la muerte de un tiempo en lo cinematográfico existe, ¿no? Entonces, y me pasa un poco con esta idea, ¿no? Donde lo temporal, no hay sentido temporal, ¿no? Y creo que justamente las leyes que puede provocar el cine, ¿no? En su propia lógica narrativa, ¿no? Y en su tiempo narrativo y en su lógica que le establece, ¿no? Nosotros, los demiurgos, ¿no? Por decirlo como... tiene esa potestad de trabajar con el tiempo de una manera consciente. Y me pasa, digamos, en La Parra, ¿no? También, ¿no? Que creo que hay un fin de algo, hay una muerte implícita, ¿no? En lo que se plantea. O sea, yo creo que sin duda la materia del tiempo, o sea, la materia de la fotografía es la luz, ¿no? Evidentemente, pero la materia del cine es el tiempo, evidentemente. Entonces, lo que decíamos antes, si el cine es el reflejo de una realidad, ¿no? En el 2024 el gran paradigma es el tiempo y el gran problema es el tiempo. O sea, está todo tan manipulado por la burocracia de lo ya dicho, lo ya sentido, lo ya hecho, que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Entonces, hay una película que no sé cómo se llama, que es mainstream, un blockbuster, en el que la gente nace con tiempo, ¿no? Los ricos tienen aquí todos tienen aquí como un tiempo y va marcha atrás, ¿no? Y se va agotando y hay que conseguir más tiempo para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir estando vivo. Entonces los ricos tienen pues millones de tiempo, ¿no? Son inmortales y tal. Y los pobres pues tienen que trabajarse día a día, encontrar tiempo. Yo creo que eso es llevar a la literalidad una máquina abstracta que nos está asfixiando, ¿no? Realmente esto ocurre, ¿no? Los ricos van sobre del tiempo y nosotros los pobres pues tenemos que buscarlo día a día, ¿no? Entonces, mis películas están marcadas por eso constantemente, ¿no? Yo creo que a mí me gusta hacer cine que no sea de pijos para pijos, sino que sea cine para todo el mundo, desde el lugar que yo conozco, que es un lugar pues, más desclasado. Y al final no deja de ser... Evidentemente yo el cine social para mí es un oxímoron, no lo defiendo en muchos casos, pero sí en muchos otros. Creo que usar las mismas historias que se han usado siempre en el cine clásico, en el cine moderno, en el cine actual incluso,
para guapos, guapas, ricos, ricas, y utilizar pobres, feas, feos, y que funcione igual, que emocione igual, y que no te fijes en el decorado, sino que te fijes en la humanidad de los personajes. Creo que me parece fascinante a día de hoy, ¿no? Cómo Kaurismäki, con estos pobres seres, cómo no se puede empatizar más con esta gente, ¿no? O sea, cómo Bueno, que tiene que ver un poco con son esta... héroes, ¿no? A los ojos del espectador. Sí, tiene que ver un poco con lo que te quería preguntar y lo tengo por aquí anotado. Que en el fondo están Justamente llenos de con tiempo, ¿no? Están llenos de tiempo porque justamente viven esa temporalidad sin conflicto, ¿no? Que creo que tiene que ver con esta idea del Boyer, ¿no? Estos personajes que un poco pasa el Estrella Errante, que pues pasa un poco con la parda, da la impresión de que como no tienen una ambición de destino, ¿no? Las cosas les llegan casi como una especie de regalo, ¿no? Como ese propio automóvil que le aparece, ¿no? A él, ¿no? Y de algún modo el vivir sin un conflicto determinado, ¿no? A los personajes les da algo que es interesante, un poco también lo que ocurre, ya que mencionas a Kaurismäki, ¿no? También, ¿no? O cómo habitas lo trágico, ¿no? Cómo habitas, ¿no? Y eso muchas veces en cierto cine social, donde los personajes son muy autoconscientes de su sufrimiento y de su tragedia, justamente les da este carácter un poco pornográfico. A mi modo de ver, pornográfico y aburguesado, ¿no? Porque no necesariamente hay un conflicto, ¿no? En un individuo que por poseer menos, ¿no? Vive en conflicto con ello, ¿no? O sea, hay como una mirada, ¿no? Clasificatoria, ¿no? O de estigma, ¿no? De quien mira aquello, ¿no? Entonces, en muchas películas, como las de Savisky Rai, ¿no? ¿no? Justamente ahí hay un cine social que es muy hermoso justamente por ello, ¿no? Total. Me quedé pensando a qué atribuías tú, ¿no? Ese sentido de verdad, ¿no? A través del medio cinematográfico. Yo creo que el gran problema a día de hoy, sufrimos un gran descrédito de la realidad por culpa de que las imágenes son absolutamente manipulables. Es decir, por un lado, la evolución técnica. Todos sabemos que el cine sin la técnica no es nada. O sea, la técnica es la mitad del cine, ¿no? La otra mitad son los posesos, ¿no? El deseo, la pulsión, como lo quieras llamar. Pero la mitad es la técnica. O sea, a medida que se desarrolla la técnica y nos permite hacer cosas pues que se parecen más a la realidad, también evidentemente, inteligencia artificial, lo que sea, también evidentemente la realidad es mucho más manipulable. Entonces nosotros no nos la creemos. Pero a diferencia de lo que podría el sentido común suponer, no es la dicotomía entre realidad y ficción la que se maneja ahí, ¿no? Sino que es la dicotomía entre ficción y verdad, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros no creemos en la realidad porque hemos dejado de creer en la ficción. No porque hemos dejado de creer en la realidad. O sea, no creemos en la realidad porque hemos dejado de creer en la ficción, ¿no? Llámese mito, llámese... Sí. Llámese imagen o llámese... No, pero claro, el intercambiar lo documental frente a la verdad, eso me generó, ¿no? Algo, ¿no? Una reflexión sobre... O sea, tú, de alguna forma, pensar el realismo como la verdad. No, yo no pienso el realismo como... O sea, no, para mí el realismo es ficción. Es decir, para mí el acercamiento a la verdad es a través de la ficción. La verdad está ahí, nadie sabe lo que es. O sea, la verdad es intocable. Es a través de la ficción que encuentras la verdad, ¿no? Bueno, la hasta busco. Cierto punto. No, bueno. Es que la encuentre, la busco. Sí, obviamente. Pero si la intento buscar a través del documento, me alejo mucho más de ella. Por supuesto. Básicamente. Bueno, Alberto, querido, un placer. Como siempre, hablar contigo. Tengo ganas de verte, Teo. A ver si nos vemos pronto. A ver si tú cruzas el charco o yo voy para allá. Tengo que ir pronto, así que... Cruzo ahora a Montevideo, luego iré a Nueva York y a ver si podemos ir a Buenos Aires, que no se sabe todavía, que está el país un poquito difícil. Y bueno, pues a ver si tengo oportunidad de hacerte una visita a Teillo. Me encantaría. Eso, viejo. Muy bien, Alberto. Estás al lado, en realidad. Está todo al lado, supuestamente. Bueno, amigo, gracias por la conversación. A ti. Eso, que espero verte pronto. Que Yo estás muy también, guapo. Tú también. Los años no pasan en vano. Aquí con el flicker este. Con el flipper. Ya, viejo. Abrazote. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 6ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Esteban Bigliardi, Ana Cristina Barragán, Rodrigo Moreno, Elena Pardo, Luis Ñeco, Alejandro Landes, Nael Satala, Santiago Mitre, Nele Bolatz y Sofía Quiroz Ubeda.
Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Alberto Gracia y Theo Kurt. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Alberto Gracia en Madrid, Polo Rodríguez en Penteo Films. Grabación de Theo Kurt en Santiago de Chile, Karen Cruces en Filmosonido. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.